La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy es el día del idioma y quiero compartir algunas reflexiones inspiradas en la Sagrada Escritura. En primer lugar, queridos hermanos, dice Juan capítulo 1, versículo 1. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La palabra es creadora. Génesis capítulo 1 precisamente nos habla del poder de la palabra. Dios dijo, hágase, y se hizo, y así lo repite en varias ocasiones. De tal manera que la primera enseñanza es que pronunciemos palabras de vida. Digamos palabras que construyan vida, que construyan país, que construyan familia, que edifiquen. La palabra se hizo carne también hace referencia a la encarnación de nuestros proyectos, de nuestras intenciones. Por ejemplo, hay proyectos políticos que no se encarnan en la cultura, en las necesidades del pueblo. Muchos planes de gobierno no están encarnados en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, y solamente se trata de abriaqueísmo, es decir, habría que hacer esto, habría que hacer aquello, y no se encarna en la realidad concreta del hombre, de la mujer que necesita ganar el pan, que necesita trabajar, estudiar, llevar el pan de cada día a su casa. Por eso, queridos hermanos y hermanas, mi invitación es para que el gobierno y la política, la economía y todo construya hacia el bien integral de la persona. Esta reflexión es para que tengamos plenitud de vida ante la degradación social y ante la precariedad que existe en diversos contextos. Necesitamos que en el ámbito político la palabra se encarne, en el ámbito social la palabra se encarne, incluso en el ámbito eclesial el hombre de Dios se encarne, de tal manera que solamente lo que es encarnado es redimido. Jesucristo es la palabra de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, se metió y se encarnó en una cultura concreta y la redimió. De tal manera que si un plan de gobierno no está encarnado, no va a redimir, no va a liberar, no va a transformar. Una persona puede hablar muy bonito, ya sea un gobernante, ya sea un profesor, un psicólogo, cualquier trabajador, puede hacer muchas promesas, pero si no se encarna, no va a haber promoción, liberación, restauración. Este texto me llama la atención porque hoy más que nunca necesitamos proyectos, planes de gobierno encarnados para que haya restauración y bendición para las familias, para los pueblos, para las ciudades. En segundo lugar, Juan 6:68 nos habla de algo importante. Pedro dice a Jesús, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Yo los invito a todos en segundo lugar para que escuchemos la palabra de Jesús, comprendamos su mensaje, porque en Jesús hay palabras de vida eterna. Es muy importante que todos gocemos de plenitud de vida, de abundancia, de prosperidad, de vida plena. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero para eso está Jesucristo, la palabra encarnada. De tal manera que escuchando a Jesús, leyendo su palabra, aplicándola, tendremos vida en abundancia. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Es útil para enseñar, corregir, exhortar, motivar. Bajo la acción del Espíritu Santo, estamos anunciando la palabra de Dios para que niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, sin importar la raza y la religión, tengan vida eterna, plenitud, abundancia. Y hoy en el día del idioma, hoy más que nunca necesitamos comprender que la palabra de Jesús nos motiva a tener vida eterna. Marcos capítulo 16 nos habla precisamente de una misión importante, de una señal que Dios quiere para todos nosotros, sus hijos. Marcos 16:15 nos habla de que Cristo resucitado en esa Pascua maravillosa que dio de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, y que nosotros juntamente con Cristo también resucitamos, le dice a los discípulos unas palabras importantes de su misión en el mundo. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena nueva a toda la humanidad. Quien cree y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre
expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Hoy quiero centrarme exclusivamente en ese texto que dice, hablarán lenguas nuevas. Es una señal que Dios da para todos los que creemos en su nombre. Esas lenguas nuevas que el Señor quiere que hablemos es el lenguaje del amor, de la belleza, de la fraternidad universal, del destino universal de los bienes. Es la buena noticia de los derechos humanos. Es la buena noticia que nos invita a tener fe, esperanza, amor. Es la buena noticia del cuidado del medio ambiente, la casa común. Es la buena noticia de este diálogo maravilloso que Dios quiere que hagamos. Por eso, queridos hermanos, solamente si tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser capaces de hablar ese lenguaje. Dice Hechos capítulo 2 que Jesucristo había prometido el Espíritu Santo y llegó el tiempo de que la promesa se cumpliera. 50 días después de la resurrección, el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles y empezaron a hablar lenguas nuevas. Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron a todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar esas lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Este texto, Hechos capítulo 2, es muy significativo porque se posaron sobre ellos lenguas como de fuego que queman. Esa lengua de fuego es la proclamación de la palabra de Dios viva y eficaz que quiere descender sobre todos nosotros a través de su Santo Espíritu para que hablemos un lenguaje nuevo. Evitemos el lenguaje del dominador, del explotador, del consumismo, del materialismo, del poder del tener y el placer, que no va más allá buscando el reinado de Dios y su justicia, y empecemos a hablar el lenguaje que Cristo quiere instaurar en medio de cada uno de nosotros, que es el lenguaje de la fraternidad universal, de que somos hijos de Dios, que somos todos hermanos en Jesucristo. Por eso este día es muy importante para que en las instituciones educativas, a través de las redes sociales, se instaure ese lenguaje de la belleza, del deporte, de la diversión, la recreación, de la educación, del trabajo para todos. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y empecemos a hablar esas lenguas nuevas. Hoy digo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros esas lenguas de fuego para que hablemos este lenguaje y nuestro lenguaje esté motivado por el Espíritu Santo, para que podamos comprender y entender el lenguaje de la Sagrada Escritura, el lenguaje de la creación, el lenguaje histórico que día a día estamos viendo. ¿Qué nos quiere decir Dios en los acontecimientos históricos como lo que estamos viendo en la actualidad a través del coronavirus, a través del desempleo y tanta crisis que hay ambiental, social, biológica? Dios nos está hablando, escuchemos la voz de Dios. Necesitamos cambios, transformación, renovación, vida plena, vida en abundancia para dejar a un lado esa cuestión tan negativa, la degradación social y la precariedad, para pasar a algo maravilloso. Comprendamos, queridos hermanos, que la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Vamos a exaltar la voz del Señor, que es una voz creadora, renovadora, y nosotros a través del lenguaje podemos también crear, liberar y promocionar, que son las tres misiones trinitarias que también nosotros, hijos de Dios, podemos cumplirlas en el mundo. Exaltemos la voz del Señor. Salmo 28. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, adoren al Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor sobre las aguas, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor parte los cedros, parte el Señor los cedros del Líbano. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles, abren claros en las selvas, en su templo todo grita gloria.
El Señor se sienta sobre las aguas diluviales, el Señor está sentado como Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Queridos hermanos, exaltemos en este día la voz del Señor que resuena poderosa, la voz del Señor es majestuosa, como les digo, creadora, liberadora y promotora. De tal manera que el Señor bendice a su pueblo con paz, tranquilidad, bienaventuranza y vida plena. Queridos hermanos, todas las consideraciones del día de hoy es para que tengamos vida plena, vida en abundancia y pasemos de la oscuridad a la luz y demos ese salto, dándole gloria a la voz y a la palabra del Señor. Que Dios bendiga a su pueblo con la paz, con la bienaventuranza cristiana, donde no haya más hombres y mujeres que aguanten hambre, que no tengan trabajo, con desigualdades, con injusticia social. Le decimos no a la violencia. Ahora bien, queridos hermanos, dice la palabra del Señor algo muy significativo acerca del diálogo. Hoy más que nunca necesitamos dialogar, que la economía y la política se pongan en diálogo para la plenitud de vida, la plenitud humana. Que la cultura y la iglesia se pongan en diálogo para la restauración. Que todos estemos dialogando para que haya integración. Que las religiones cristiana, islámica y judía estén en diálogo para la paz. Y que dentro del cristianismo todas las comunidades cristianas estén en diálogo para que se cumpla el deseo de Jesucristo, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Por eso, queridos hermanos, quiero compartir el Salmo 115, versículo 4, que dice: sus ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, sus gargantas ni susurran. Sean como ellos sus fabricantes cuantos confían en ellos. Que no se diga de la economía, de la política, de las religiones, de las iglesias cristianas, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Necesitamos dialogar. Igualmente en la familia necesitamos que haya un diálogo intergeneracional, un diálogo conyugal, fraternal, un diálogo de padres hacia hijos, de hijos hacia padres. De tal manera que a través del diálogo lleguemos a acuerdos, consensos, y que no se quede solamente en el diálogo, sino que se lleve a la práctica, al obrar, al buen hacer, al buen dialogar, al buen convivir. De tal manera, queridos hermanos, que a través de este diálogo haya construcción, edificación, crecimiento, florecimiento, transfiguración y fructificación en Cristo Jesús. Hoy más que nunca, dialoguemos, conversemos, charlemos. Es importante que dialoguemos allí en la casa. En la actualidad, a través del coronavirus, estamos dialogando solamente en la casa, pero que no se vaya a perder después de la sanidad ese diálogo ameno en la comunidad, ese diálogo ameno en la escuela, en la institución educativa. Es muy importante dialogar allí en el barrio, conversar. Finalmente, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes el Salmo 12, donde nos habla de tres diálogos, de tres grandes palabras. Hay palabras constructoras, pero también palabras que destruyen. La primera palabra es la palabra del malvado. La segunda palabra es la palabra de Dios y la tercera palabra es la palabra del hombre sencillo, humilde. ¿Qué dice el texto? Salmo capítulo 12. Sálvanos, Señor, porque escasean los fieles, han desaparecido los leales entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros, hablan con labios mentirosos y doblez de corazón, sobre todo en el ámbito político que hay tanta corrupción. Pero ahora empieza la palabra a decir lo siguiente: que el Señor elimine los labios mentirosos y la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios son nuestra arma, ¿quién será nuestro amo? Pues bien, queridos hermanos, hace referencia a aquellas personas que prometen, que encantan al pueblo prometiéndole bienaventuranza y no cumplen. Luego habla la gente humilde y sencilla, y su llanto es precisamente su palabra. El Señor responde: por los sollozos del humilde, por el lamento del pobre, ahora me levanto y daré la salvación a quien la ansía. El humilde, el pobre, el que es explotado y marginado, no tiene palabras. Sus palabras son sus lágrimas. Por eso el Señor promete salvación y liberación, y Dios cumple lo que promete. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata purificada en el crisol, 7 veces de escoria depurada. Y concluye el texto diciendo:
Tú nos guardarás, Señor, nos librarás siempre de esa gente. Los malvados del entorno deambularán, colmo de vileza entre los hombres. En este momento yo me identifico con las palabras del humilde, del sencillo, del pobre, que sus palabras son el lamento, las lágrimas, el grito, porque me identifico con la gente humilde y sencilla del campo, me identifico con aquellas personas que no tienen trabajo, no tienen salud, no tienen educación, no tienen vivienda, no tienen vestuario. Sus lágrimas son sus palabras, y las palabras de Dios son salvación y liberación. En cambio, las palabras del malvado son palabras mentirosas. Queridos hermanos, vamos a orar. Y en este momento le decimos al Señor: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a que la palabra se encarne en la iglesia, en la sociedad, en la comunidad, de tal manera que haya creación, restauración, promoción para todos los ciudadanos de Colombia, de todas sus regiones, para todos los latinoamericanos y en fin, para la gran familia humana. Que la palabra de Dios tiene poder. Padre Celestial, bendícenos con la paz, bendícenos con la alimentación, bendícenos con el vestuario. Pronuncia una palabra en favor del pueblo que se siente explotado, manipulado. Bendícenos, Señor, a todos con vida en abundancia, con calidad de vida, con plenitud. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor los proteja de todo mal y peligro. El Señor les muestre su rostro y les conceda su favor. Y hoy, en el día del idioma, que todos podamos valorar las lenguas que hay en Colombia, los dialectos. No todo puede ser inglés. Necesitamos ir más allá y cultivar el lenguaje de los pueblos y de las culturas. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.